Vamos a hablar de un momento, un momento que lo cambió todo en la historia del cristianismo. Nos metemos de lleno en el Concilio Vaticano II y en cómo intentó algo que parecía imposible, sanar una herida de 1000 años con las iglesias orientales. Fue de verdad un antes y un después en la relación entre las dos ramas más grandes de la fe. Y es que, ¿cómo se empieza? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se empieza a sanar una disputa familiar que dura 1000 años? Porque no hablamos solo de teología o de política, no. Hablamos de una herida muy, muy profunda en el corazón de una fe que en el fondo es compartida. El reto que tenía por delante el concilio era, pues, gigantesco. Casi impensable, la verdad, después de tantísimos siglos de silencio. Vale, para entender de verdad lo que supuso este cambio, primero tenemos que mirar atrás. Tenemos que entender lo profunda que era la división. Digamos que esta es la parte del problema en esta historia. Una fractura que, ojo, dibujó el mapa del cristianismo durante siglos y siglos. A ver, vamos a pararnos un momento aquí. Lo que tenemos delante es un abismo de casi 1000 años. Desde aquella excomunión mutua en el 1054 hasta que se convoca el concilio en 1962, es que la norma fue el silencio, la desconfianza, la distancia. Esta cronología lo deja clarísimo. Es una forma muy visual de entender la enormidad del tiempo que había que salvar. Y aquí está la clave de todo el asunto, la diferencia de percepción. Antes del concilio, la visión desde Roma era que las iglesias orientales estaban separadas. Pero claro, si se lo preguntabas a ellos, en Oriente la respuesta era muy distinta. Ellos no se habían ido a ningún sitio. Se veían a sí mismos como los guardianes de la fe apostólica original. O sea, eran dos mundos, dos maneras de entender la Iglesia que prácticamente no se hablaban. Pero entonces, algo cambia. Llega el Concilio Vaticano II. Y esto, cuidado, no fue un evento más en el calendario, fue el catalizador. Fue lo que abrió una ventana que llevaba, literalmente, siglos cerrada. Un momento absolutamente clave en la historia religiosa del siglo XX. Y la palabra clave aquí, la que lo explica todo, es ayornamiento, ponerse al día. Ojo, no se trataba de cambiar la doctrina, sino de encontrar un lenguaje nuevo, una forma distinta de presentarla y sobre todo de relacionarse con el mundo moderno. Y fue precisamente esa apertura hacia el mundo la que creó, casi sin quererlo, el ambiente perfecto para mirar de otra manera a las otras iglesias cristianas. Así que el punto fundamental es este. La unidad de los cristianos no era un tema secundario, un ya si eso lo vemos, no. Era uno de los pilares del concilio. Se reconoció abiertamente que la división era un escándalo y que la Iglesia tenía la obligación, el deber, de empezar a andar el camino de la reconciliación. Bueno, ya hemos visto el problema. Ahora vamos a la solución, porque es aquí donde el concilio da un giro radical, tanto doctrinal como pastoral, sobre todo en cómo veía a las iglesias de Oriente. A ver, lo que es realmente potente de estas palabras es el tono. Si nos fijamos, este no es el lenguaje de alguien que se siente superior hablando con un inferior, para nada. Es una declaración de respeto, y de un respeto profundo. El Decreto Orientalium Ecclesiarum, este documento, es una pieza clave, un texto que cambia las reglas del juego por completo al reconocer sin tapujos la riqueza y el valor de las tradiciones orientales. Y aquí llega el concepto que es de verdad revolucionario. Iglesias hermanas. Fijaos en el cambio. Se deja de hablar de separados o cismáticos para empezar a hablar de hermanas. Y esa palabra lo cambia todo. Implica igualdad, implica una historia compartida, un patrimonio común que es mucho más fuerte que todo lo que divide. Es sencillamente un cambio de paradigma total. Y ojo, que esto no se quedó solo en palabras bonitas. El concilio lo respaldó con hechos, con afirmaciones muy concretas. Se reconoció la pari dignitas, es decir, la igual dignidad. Se afirmó su autonomía, el valor de sus ritos y su derecho a regirse por sus propias costumbres. O sea, fue un reconocimiento real, de peso, de su identidad y su valor. Vale, con esta nueva base doctrinal ya establecida, el siguiente paso era la acción. ¿Cómo se pasa de las palabras a los hechos? ¿Cómo se traduce todo este respeto en un camino práctico hacia la unidad? Pues la respuesta tiene un nombre: ecumenismo. El ecumenismo es, por así decirlo, el trabajo de campo de la reconciliación. Es pasar de las declaraciones formales a los encuentros cara a cara, del reconocimiento en papel a la colaboración real. Es un proceso lento, paciente, de ir redescubriendo todo lo que une, que es mucho, por encima de lo que separa. Y este camino, como vemos, tiene sus pasos, sus etapas bien claras. Todo empieza por reconocer lo que ya se comparte, que es una barbaridad. Después, y esto es muy importante, se trata de respetar, no solo de tolerar, las diferencias legítimas. A partir de ahí ya se puede empezar un diálogo teológico serio y algo fundamental, trabajar juntos en los problemas del mundo. Así es como una idea que parece abstracta se convierte en algo real, tangible.
Bueno, y para ir terminando, vamos a reflexionar un poco sobre el legado de todo esto, sobre el impacto que tuvo el concilio y qué futuro le espera a esta relación, porque el viaje, como vamos a ver, está muy lejos de haber terminado. Si tuviéramos que resumir todo esto en una sola frase, creo que sería esta. El Vaticano II transformó una relación de extraños, a veces incluso de enemigos, en una de hermanos que se reencuentran. Fue un giro histórico, un cambio de 180 grados, y sus frutos, la verdad, los seguimos viendo hoy en día. Y al final, esta es la pregunta que se queda flotando en el aire, ¿no? El concilio empezó el deshielo, abrió una puerta que parecía cerrada y sellada para siempre, y puso en marcha un proceso que ya no tiene vuelta atrás. Pero los obstáculos que quedan, tanto teológicos como culturales, son enormes. La pregunta ya no es si el viaje mereció la pena, eso está claro. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde puede llegar? Una reflexión que sin duda nos deja pensando mucho en el futuro de la fe cristiana.